¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días a todos. Hola, hola. ¿Me escuchan todos? Hola, chicos, buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Diana? Bien, licenciado. ¿Y usted? Estamos queriéndonos resfriar, pero estamos batallando ahí. Sí, hace mucho frío. Sí, hay que cuidarse nomás. Hay que tener cuidado. Hay que abrigarse bastante en la noche y en la mañana. Hola, chicos, ¿cómo están los demás? Hola, hola. Hola. ¿Alguien sabe de su compañero, del Iván? Nadie, no se sabe su rastro. No saben por qué ha abandonado el grupo y cómo está, si está asistiendo en los otros materias. ¿Alguien sabe algo? ¿Nadie es? Bueno, continuamos, jóvenes, entonces. Seguimos. Tú, Diana, ¿no sabes nada de tu compañero, del Iván? No, creo que también se salió de los otros grupos. ¿No les ha dicho nada? ¿Por qué se lo ha hecho? No hablaba tanto con él, Mm. pero lo voy a intentar preguntar. Dani, a ver, dime al respecto, ¿qué ha pasado con Iván? ¿Qué te dijo Daniel Gabriel Tusco? Ah, ok. Ya, Gabo, gracias por el dato. Ya, seguimos entonces con las clases. Ahí nos queda la parte electroquímica. Vamos a dar un pequeño repaso. Habíamos entrado a lo que era la parte electroquímica, ¿no? Como parte introductoria habíamos dicho que la electroquímica estudia los cambios químicos que produce una corriente eléctrica y la generación de electricidad mediante reacciones químicas. Los relojes digitales, los encendidos de automóviles, las calculadoras de bolsillo y los marcapasos cardíacos. Estos son algunos dispositivos que dependen de la potencia electroquímica. ¿Estamos de acuerdo? Muchos metales se purifican o platean en joyería mediante métodos electroquímicos, ¿no? La corrosión de los metales es un proceso igual electroquímico. La cantidad de energía eléctrica que se consume o se produce puede determinarse con bastante precisión. En todas las reacciones electroquímicas hay transferencia de electrones y por tanto son reacciones de oxidación o de óxido-reducción. Los procesos electroquímicos requieren algún método para introducir una corriente de electrones en un sistema químico reaccionante y algún otro método para retirar a los electrones. El sistema de reacción se encuentra en el interior de una celda, ¿no? Y la corriente eléctrica penetra o sale mediante los electrodos. Como punto 2 de este tema tenemos, de esta unidad,
conducción de la electricidad. La corriente eléctrica representa transferencia de carga. La carga puede conducirse a través de electrolitos líquidos puros o soluciones que contengan electrolitos, a través de metales. Este último tipo de conducción se llama conducción metálica. En ella hay flujo de electrones sin que haya flujo similar de átomos del metal y sin cambios evidentes en dicho metal. La conductividad iónica o electrolítica se refiere a la conducción de corriente eléctrica por el movimiento de iones a través de una solución o un líquido puro. Los iones con carga positiva migran hacia el electrodo negativo. ¿Okay? Los iones con carga positiva migran hacia el electrodo negativo, mientras que los iones de carga negativa se mueven hacia el electrodo positivo. Electrólisis es un proceso que ocurre en las celdas electrolíticas. Por ejemplo, aquí podemos ver un proceso de electrólisis. ¿Qué es lo que se observa ahí? Tenemos una solución de cloruro de sodio, ¿no? Ahí están los electrodos de platino, ¿no? Tanto el ánodo como el cátodo. El cátodo en este caso es el electrodo negativo y el ánodo es el electrodo positivo, donde los electrones van a ir del ánodo hacia el cátodo, ¿no? Pasando por una fuente en este caso, ¿no? La fuente es una batería que está conectado al polo positivo, el electrodo anódico, y el polo negativo está conectado al electrodo catódico. Durante las cuales, haciendo este proceso, básicamente va a ocurrir un proceso de oxidación en la superficie del electrodo donde está el ánodo. Básicamente es la oxidación de cloro, ¿no? De ion cloro va a pasar a cloro gaseoso, perdiendo 2 electrones. Proceso de oxidación. Y ese cloro gaseoso que se produce, básicamente se ve el burbujeo de color verde en el electrodo anódico, ¿no? En la superficie al fondo se observa como burbujas de color verde de tamaños distintos. Mientras en el electrodo catódico, que es del mismo material o del mismo metal que es el platino, básicamente igual ocurre, ¿no? Pero en este caso va a burbujear el hidrógeno. Ahí pueden ver que el burbujeo de hidrógeno gaseoso está de color alrededor marcado de color rosado, ¿no? Porque básicamente aquí, como hay OH debido a la solución del cloruro de sodio, sabemos que el agua nos genera hidrógenos y OH. Entonces, seguramente cerca de la superficie donde hay mayor cantidad de OHs, o a la solución se ha añadido unas cuantas gotas de fenolftalina, ¿no? Y sabemos que la fenolftalina es un indicador, ¿no? Cuando está en pH básico, básicamente va a virar de color rosado, ¿no? Para distinguir eso. Entonces aquí el proceso de reducción, que es la ganancia de electrones, básicamente el agua pasa a producir lo que es el hidrógeno gas más OH. Proceso de reducción en el electrodo catódico en el proceso de electrólisis. En una celda ocurre esto, básicamente, ¿no? Y proceso de oxidación en el electrodo anódico. Y eso básicamente, eso es lo que relata aquí, ¿no? Electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio, aunque ocurren diversas reacciones, tanto en el ánodo como el cátodo, pero la que nos interesa, básicamente el resultado neto es la producción de hidrógeno gas, hidróxido de sodio en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo. Se añadieron, dice, ¿no?, unas gotas del indicador a la solución. Esto adquiere color rosa. ¿Por qué? Se forman iones OH, ¿no? Debido a la basicidad de la solución. La solución es básica, ¿no? Debido a eso se forma de color rosa, colocando el indicador de fenolftalina en él.
cátodo. Cuando se aplica un voltaje suficientemente alto a través de los electrodos de una celda adecuada. Y ahí nos dice que se libera hidrógeno gaseoso en un electrodo, la solución se hace básica en la vecindad del mismo, mientras en el otro se libera cloro gaseoso en el otro electrodo. En el electrodo anódico, electrodo catódico. Las semireacciones entonces son estas, ¿no? De oxidación y de reducción. Ayer habíamos explicado esto. El sodio no entra en juego debido a que es un ion espectador. Y la reacción total en la celda va a ser agua, cloro, OH, nos produce OHs, hidrógenos y cloro gaseoso. Celdas galvánicas como punto 4, ¿no? Estas celdas galvánicas son celdas electroquímicas en las cuales las reacciones espontáneas de oxidación-reducción producen energía eléctrica, ¿no? Las dos mitades de la reacción redox se encuentran separadas, por lo que la transferencia de electrones deben efectuarse a través de un circuito externo, ¿no? Aquí tenemos un voltímetro que mide eso, ¿no? Cuánto de potencia se está generando durante este proceso. De esta manera se obtiene la energía eléctrica útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? El electrodo en este caso es el electrodo de zinc metálico, ¿no? Y el otro electrodo es de cobre, ¿no? Ambos son metales. Donde dentro del vaso tenemos la solución de sulfato de cobre o sulfato cúprico de una concentración 1 molar. En el otro igual, ¿no? Sulfato de zinc de concentración 1. Luego tenemos el puente salino, ¿no? Entre ellos, básicamente el agar, que es una solución tipo gelatinosa de cloruro de potasio, ¿no? Que es una sal, ¿no? Que es como un puentecito que nos sirve para que regenere todo este sistema, ¿no? Donde los electrones fluyen básicamente de este electrodo hacia el otro electrodo, ¿no? Electrodo negativo hacia el electrodo positivo. Y podemos dar una explicación de eso. Adelante, aquí tenemos eso, ¿no? Donde en la superficie del electrodo donde está el zinc, básicamente, van a ir los átomos, ¿no? Que están como esferitas ahí del zinc, ¿no? Los iones que están ahí yendo, ¿no? En ese sentido. Todos ahí están aglomerados, como puntitos blancos. ¿Se observa? Aquí estamos mostrando en como una lupa, que es lo que está pasando en esa superficie, en la superficie del electrodo de zinc. Y los iones sulfato están de color aquí amarillo con rojo, ¿no? Que están alrededor. Pero no están sobre la superficie del electrodo del zinc. Mientras en el electrodo del cobre ocurre el mismo proceso, pero básicamente aquí ocurre con el cobre, ¿no? En el otro con el zinc y en el otro con el cobre, donde básicamente igual, ¿no? Los iones sulfato igual alrededor están como espectador. No entran los electrones van de zinc hacia el cobre. Oxidación, electrodo anódico, reducción, electrodo catódico. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
¿Eso se entiende? Hola. Hola, hola. Sí, licenciado. Ok. Entonces, la reacción básicamente que ocurre es un proceso de oxidación, pérdida de electrones, cuando pasa de zinc metálico a zinc más 2. Oxidación. Reducción, el cobre más 2 pasa a cobre metálico. Y la reacción global va a ser zinc sólido a zinc en medio acuoso como zinc más 2. Y el cobre en medio acuoso está con estado de oxidación más 2, pasa a cobre metálico. Entonces, el potencial, básicamente en la celda voltaica de zinc-cobre se produce la siguiente reacción, que es esta, la reacción global. El potencial estándar de la celda es 1,1 voltios. Como punto 5 tenemos la ecuación de Nernst. Esto corrige básicamente los potenciales estándar de electrodo para condiciones no estándar. Esta ecuación se emplea para calcular los potenciales de electrodo o potenciales de las celdas para concentraciones y presiones parciales distintas a los valores del estado estándar. Entonces, el potencial básicamente es el potencial estándar menos 0,092 dividido entre n, que es los electrones que están en juego, eso multiplicado por reducción, que es elevado a la Y dividido entre el ox, Z sobre ox, ¿ok? Para la semireacción de reducción. Como punto 6 tenemos determinación potenciométrica del pH. La determinación electroquímica del pH usando potenciómetro es una aplicación de gran importancia de la ecuación de Nernst. Y esto básicamente, esta ecuación que rige para el cálculo de pH es la siguiente, ¿no? Potencial de la celda menos el potencial de referencia dividido entre 0,0592 voltios nos sirve esta ecuación para determinar el pH. Ok, ahora para ser un poquito más explícitos vamos a hacer algunos ejercicios. Todos tienen en la mano lápiz y papel. Todos tienen papel y lápiz en la mano ahorita. ¿Sí? ¿O alguien no está agarrado nada? ¿Todos tienen en la mano calculadora, bolígrafo, lápiz y papel? Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, licenciado. Ya, les voy a dictar el problemita, ¿ya? Anoten, por favor. Atentos. ¿Preparados? ¿Ya están preparados? Hola, hola. ¿Puedo dictarles? Sí, Ya, dice lo siguiente. Problema número 1. Calcule la masa de cobre metálico
Calcule la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo durante el paso durante el paso de 2,5 amperios de corriente a través de una solución de sulfato de cobre 2 a través de una solución de sulfato de cobre 2 por 50 minutos. Otra vez repito, calculé la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo durante el paso de 2,5 amperes de corriente a través de una solución de sulfato de cobre 2 por 50 minutos. O sea, no está diciendo cuánto de cobre se va a depositar en el cátodo cuando se va a dar un determinado corriente por un tiempo determinado. Proceso de electrólisis, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos para esto? ¿Alguien se ha retrasado en la pregunta o está bien? ¿Puedo repetir uno más o ya es suficiente? ¿Se entiende? ¿Qué dicen, chicos? Hola, hola. Se entiende, licenciado. Ya. Entonces, inicialmente, ¿qué datos tenemos? Aquí yo voy a anotar al costado, ¿ya? Por una parte, yo tengo la intensidad de corriente. ¿Estamos de acuerdo?
Simboliza con la letra I, ¿no? Intensidad de cociente es de 2.5 amperes. También tengo de dato el tiempo, ¿no? Tiempo que me da en minutos. 50 minutos. ¿Ok? Lo que me está pidiendo es la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo. Cátodo básicamente debe ser igual cobre metálico. Está diciendo cuánto de masa se va a depositar. Pues lo primero que tengo que hacer para este tipo de problemas es básicamente plantearme la reacción. Cobre más 2 a cobre 0. Básicamente proceso de reducción. El electrodo catódico. ¿Ok? Entonces esa es mi reacción. Estamos igualando las cargas, ¿no? 0 tengo de carga aquí tengo que tener 0, pero como tenía 2 de carga positiva, entonces lo neutralizo con los electrones carga negativa, ¿no? Para que sean 0 en ambos lados. Esto sabemos que es un mol, ¿no? Yo voy a anotar ahí un mol de cobre más 2 y aquí también tengo un mol de cobre metálico. El peso molecular del cobre es 63.5, ¿no? 63.5 gramos. Esto de la misma manera. Okay. Ahora, lo primero que yo tengo que calcular es la carga. La carga, ¿cómo se define, chicos? Todos sabemos que es intensidad de cociente por un tiempo determinado, ¿no? Y por T. La carga, que nos va a dar en unidades de coulombs. Coulombs. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces sabemos que el tiempo tiene que ser en segundos. ¿Por qué? Porque la intensidad de cociente nos va a dar en amperes, pero sabemos que los amperes es básicamente coulombios o coulombs sobre segundo. Esas son sus unidades. Y para que me dé la carga en coulombios, esto está en segundos también. Estamos ahí revisando dimensionalmente, ¿no? En este caso, segundos con segundos se van a ir y nos va a dar en unidades de coulombs. Algunos también nos nombran el coulombs como CB, ¿ya? C o CB también podemos decir. Entonces, como vamos a utilizar como senos, coulombs. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? El ampere, ¿no? Entonces, a ver, tal vez no me están entendiendo. Básicamente los amperes en unidades, si nosotros lo analizamos dimensionalmente, es C coulombios sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo es en unidades de, sí o sí tenemos que trabajar en segundos. Y si nosotros esta carga lo analizamos dimensionalmente, es I por T, ¿no ve? El I es esta, ¿no? Que es en unidades de amperio la intensidad de corriente. Va a ser C coulombios sobre segundo.
Y esto multiplicado por el tiempo. El tiempo hemos dicho que es en segundo. Que nos va a dar. Esto se va a ir segundo con segundo y nos va a dar en culo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Eso se entiende? Hola. Dos. Ok, se va a cortar en algún momento. Vuelven a entrar, por favor.